Muy buenos días, queridos colaboradores y colaboradoras. Nos encontramos esta mañana en el final de nuestro programa de formación continua de este año. Y es un gusto para nosotros saludar a cada uno de ustedes, felicitarlos por su constancia a lo largo de este programa, sobre todo en tiempos particularmente difíciles, ¿no? Hoy día vamos a tener la presentación del último tema de los ejercicios espirituales titulado La contemplación para alcanzar amor, y para presentarnos este tema vamos a contar con la presencia del padre David Astudillo, quien es responsable de vocaciones para la provincia, de animar las vocaciones en nuestra provincia. Es un gusto contar con un jesuita joven, tan bien calificado y tan apreciado y querido para todos y todas. Entonces, sin más, para poderle brindar todo el espacio al padre David, lo dejo con él y adelante, padre David, y muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bien, buenos días, amigos, amigas del sector de colaboración de la compañía aquí en el Perú. Mi nombre es David Astudillo, soy jesuita, sacerdote desde hace ya varios años y me desempeño como encargado de las vocaciones a la compañía. Y también últimamente o desde hace solo algunas semanas como encargado de la formación de los jesuitas, de los estudiantes, los hermanos en formación. Y me han invitado a conversar, o más bien a hablar en este caso, ya que no va a ser lamentablemente una conversación, sobre una parte de los ejercicios espirituales que se llama la cuarta semana. Yo, por lo menos para mí, es primera vez que me dirijo así a un grupo de personas grabando algo, así que, bueno, no estoy muy habituado a hacerlo. Espero que de todas maneras pueda ser claro, digamos, pueda transmitir bien este mensaje y en todo caso, cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos de algún modo, poder dialogar de una manera más directa sobre este tema de los ejercicios. Bien, para comenzar, los ejercicios espirituales, como nosotros sabemos, son ante todo un método, ¿verdad? Un método de oración, escrito por San Ignacio a partir de su experiencia espiritual. Todos conocemos más o menos ya el recorrido, el itinerario espiritual de Ignacio. Y sabemos que hubo una etapa en su vida posterior a su conversión en que él comienza a tomar nota de sus vivencias espirituales, esto es Manresa, y a partir de allí comienza a preparar el texto que después hemos recibido y que conocemos. Este texto él lo fue mejorando con el tiempo, ya después con su formación filosófica, teológica, pero el núcleo de los ejercicios está allí, en la experiencia de Manresa. Ignacio recibe mucho de la tradición cristiana, es decir, no es el primero que redacta algo como los ejercicios, ¿no? De hecho, el término ejercicios espirituales ya existía en la Iglesia. Y otras tradiciones religiosas también utilizan la denominación de ejercicios espirituales. Por eso nosotros insistimos en que estos ejercicios son los de San Ignacio, porque podrían haber otros. Entonces Ignacio recibe de una tradición cristiana, pero a partir de su experiencia da a los ejercicios ciertas particularidades que son las que nos dan a nosotros nuestra identidad, ¿verdad? Son esas particularidades las que configuran lo que nosotros llamamos espiritualidad ignaciana. Bien, los ejercicios entonces son un método de oración. En primer lugar, es eso, ¿no? Lo que buscan es que la persona se encuentre con Dios. Dan indicaciones metodológicas para que la persona pueda encontrarse con Dios. Ahora, los ejercicios tienen
una particularidad que sí, digamos que los diferencia de otras espiritualidades, y es que buscan que la persona que hace los ejercicios viva un proceso espiritual. Es decir, no solamente se trata de una práctica de piedad, ¿no? Lo cual también estaría bien. No se trata solamente de una práctica de oración repetitiva, ¿no? Como podemos tenerlo, podemos tenerla también en la iglesia. Se trata de una práctica de oración que busca promover en la persona que hace los ejercicios un proceso espiritual, ¿no? Un proceso de crecimiento espiritual. El objetivo de este proceso es que la persona se abra al descubrimiento y al seguimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que busca propiamente el proceso, ¿no? Descubrir, conocer y luego disponernos a seguir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el medio? Y esto es realmente lo que distingue a los ejercicios. El medio para conseguir esta escucha y el seguimiento de la voluntad de Dios, dice Ignacio, es ordenar nuestros afectos, ¿no? Ejercicios espirituales para ordenar nuestros afectos. ¿Qué es lo que Ignacio supone? Él supone que todos los seres humanos estamos siempre apegados a ciertas cosas, ¿no? Apegados a personas, apegados a experiencias, apegados a veces a cosas, a deseos. Y entonces lo que dice él es que para poder disponernos a escuchar a Dios, tenemos que poner orden en esos apegos que tenemos como personas. Y entonces los ejercicios nos van a ayudar a iluminar qué apegos tiene nuestra persona para poder disponernos a ser libres ante ellos, alcanzar la indiferencia ignaciana que dice Ignacio al comienzo, en el principio y fundamento, y a partir de eso abrirnos a la voluntad de Dios. Entonces, ordenar nuestros afectos. Ese sería como, digamos, el fin específico de los ejercicios. Y hay algo más que decir sobre esto. Ordenar nuestros afectos significa ir transformando nuestra sensibilidad como personas. Y eso buscan los ejercicios. Es decir, que esa sensibilidad nuestra que nos mueve a apegarnos a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertas experiencias o anhelos, esa sensibilidad pueda transformarse para disponernos mejor a lo que Dios quiera pedirnos, a lo que Dios nos indique seguir, a los apegos, en todo caso, que vengan de Dios y no solamente de nuestro propio ego. Eso significa transformar nuestros propios sentidos, ¿no? A eso contribuyen los ejercicios. Ir transformando nuestros propios sentidos. Por eso, y eso lo vamos a ver, cuando Ignacio insiste tanto en el método de la contemplación, ¿no? Hay básicamente dos maneras de rezar en los ejercicios, a través de meditaciones y a través de contemplaciones. Bueno, las contemplaciones, al utilizar nuestra imaginación y en esa medida nuestra sensibilidad, quieren que nos vayamos transformando, es decir, por la imaginación, por la estimulación de la vista imaginativa, como dice Ignacio, del olfato, del tacto, de nuestros sentidos en general, de la vista, podamos disponer mejor nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad, para orientarnos hacia Dios. Bueno, estas son solamente unas palabras introductorias sobre los ejercicios, ¿no? Que seguramente son cosas que ustedes ya conocen. Los ejercicios tienen cuatro grandes etapas, ¿verdad? Que conocemos como semanas. Ya sabemos que cuando se hace el mes de ejercicios, estas semanas no coinciden con las semanas cronológicas que nosotros conocemos.
Pero bueno, así Ignacio organizó este tiempo de ejercicios. La primera semana, bueno, antes de la primera semana, él pone lo que conocemos como principio y fundamento, que es como una especie de consideración de el fin del ser humano, ¿no? De aquello a lo cual el ser humano está orientado, y por lo cual tendría que ser indiferente, libre, ¿no? Para alcanzar ese fin que el ser humano tiene. Es lo que se nos pone a considerar en el principio y fundamento. Y luego viene propiamente la primera semana, donde se trabaja el tema del pecado y la misericordia de Dios, las dos cosas siempre juntas. Luego viene la segunda semana que está totalmente abocada al conocimiento y al seguimiento de Cristo. Comienza con esta meditación tan típica del espíritu ignaciano, que es la llamada del Rey temporal, que ayuda, dice Ignacio, a contemplar la vida del Rey eternal. Esta contemplación introduce en el seguimiento de Jesús, que se va a contemplar desde el misterio de la encarnación hasta los episodios centrales de la vida pública de Jesús. Luego viene la tercera semana, donde se adentra uno en los misterios de la pasión y muerte de Jesús. Y finalmente la cuarta semana, que es la semana que nos convoca ahora y que tiene que ver básicamente con dos cosas en los ejercicios. Son dos temas, digamos, de trabajo espiritual en la cuarta semana. La contemplación de los misterios de la resurrección de Cristo, y luego lo que Ignacio llama contemplación para alcanzar amor, que también es algo típico de los ejercicios de San Ignacio. Bien, la resurrección. Comencemos con ello. El ejercitante, en todo caso, viene de vivir la tercera semana de los ejercicios. La tercera semana, donde se trabaja, se contempla, se vive la experiencia de la pasión y la muerte. Sin embargo, sabemos que en los evangelios, en el misterio en general de la vida de Cristo, la historia no termina ni con el dolor, ni con la muerte, con la cruz, sino que son un paso para algo mayor, que es la resurrección, la plenificación de Cristo. Bueno, entonces los ejercicios no podían quedarse, evidentemente, ni en la pasión ni en la muerte, sino que tenían que también conducir al ejercitante, a la persona que vive ese proceso espiritual, hacia la resurrección, hacia la experiencia de la vida plena. Y es a lo que nos invita Ignacio. Aquí lo importante es que, como en todos los ejercicios en realidad, la contemplación de Cristo, de los misterios de la resurrección, no sea solamente un paso por, digamos que, la consideración de un hecho meramente histórico, como también podría ocurrir, ¿no? Ponernos a meditar, ¿no? Leyendo los evangelios, por ejemplo, las escenas de la resurrección, y simplemente quedarnos tratando de entender qué nos quiere decir ese misterio desde la perspectiva histórica, desde lo que vivieron Jesús y los primeros discípulos. Lo importante en los ejercicios es que la contemplación de Cristo nos devuelva a nosotros, a nuestra propia vida, a nuestra propia historia. Eso es algo permanente, ¿verdad? Ignacio utiliza frecuentemente esta palabra reflectir, dice, ¿no? Reflectir para sacar algún provecho, dice Ignacio además. Es decir, cada vez que meditamos algo ligado a la vida de Jesús, que ello nos conduzca a mirar nuestra propia vida a la luz de lo que contemplamos en Jesús. Eso que aplica para la segunda y tercera semana de los ejercicios,
aplica también para la cuarta semana de los ejercicios. Reflectir sobre nuestra propia vida, dejar que el misterio de Jesús contemple nuestra vida, ilumine nuestra vida, ilumine nuestra persona, nuestra historia, nuestro presente, nuestras relaciones humanas. Bien, de eso se trata entonces en esta primera parte, que es la resurrección. La estructura de una oración ignaciana nosotros más o menos la conocemos, ¿verdad? Se comienza siempre con un saludo de inicio de la oración, de arranque de la oración. Luego viene, bueno, Ignacio en los ejercicios pone algo que se llama composición de lugar, que quiere decir traer el contexto sobre el cual vamos a trabajar, ¿no? El contexto del tema que vamos a meditar o contemplar en cada oración. Luego viene la petición, ¿verdad? La petición, que es una gracia a pedir, algo que yo quiero conseguir, no en general para cualquier momento de mi vida, sino en este momento de oración que yo voy a realizar, ¿no? La gracia que quiero pedir en este momento. Luego viene ya el cuerpo de la oración, que puede ser, como decía, una meditación, una contemplación. Con frecuencia se trabaja algún pasaje bíblico que tiene que ver con el tema, ¿no? Se está trabajando en esta oración. Luego viene lo que Ignacio llama un coloquio, que es una conversación, ¿no? Sea con Cristo, con el Padre, a veces con María, con la Trinidad incluso. Y finalmente una despedida, ¿no? Un cierre de la oración. Además sabemos que está recomendado que después de un ejercicio se haga un examen, ¿no? Un examen de la oración. Bueno, eso es más o menos cómo funciona una oración. Quisiera que nos fijáramos en cuál es la petición que es típica de la cuarta semana para la contemplación de los misterios de la resurrección de Jesús. Dice Ignacio, en el número 221 de los ejercicios, pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Es decir, que después de haber pasado por la experiencia de dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, se decía en la petición de la tercera semana, Ignacio nos invita ahora a tratar de participar de la alegría y el gozo de Cristo resucitado. De eso se trata. Ahora, lo que hay que considerar es que lo que en el fondo nos está pidiendo Ignacio es que nosotros participemos o experimentemos un poco de la misma alegría de Cristo al resucitar y de sus discípulos al contemplarlo resucitado. De eso se trata, tratar de vivir la experiencia que vivieron los primeros discípulos de Jesús. Al maravillarse, al sorprenderse, al vivir este hecho extraordinario que fue contemplar, experimentar a Jesús nuevamente vivo. El gozo que se nos pide en esta petición para la cuarta semana es un gozo distinto del habitual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una alegría, primero, digamos, una alegría primaria, ¿no? Como la que podemos tener nosotros por cualquier hecho o acontecimiento de nuestra vida. Se trata de una alegría especial, ¿no? Una alegría que brota de lo profundo, que por supuesto es una alegría que nosotros hemos experimentado en distintos momentos de nuestra vida, pero que tiene que ver con el hecho mismo de la vida, ¿no? Es decir, es una alegría que toca las raíces de nuestra existencia humana porque nos habla de la vida misma que se abre camino. Entonces, hay muchas alegrías que son un poquito más efímeras, digamos, en la vida, pero todos nosotros conocemos de alegrías que son profundas porque tienen que ver con la persistencia, ¿no? O la apertura de la gracia de la vida en nosotros. Ese es el tipo de gozo que se nos pide experimentar en estas meditaciones de la resurrección. Pero además es una alegría que es capaz de desencadenar cosas, ¿no? Es una alegría que es capaz de movernos a algo. Eso es lo que vivieron los
discípulos de Jesús. Es decir, la alegría que ellos experimentan al contemplar a Jesús nuevamente vivo es una alegría que los mueve a algo. Y así nace la iglesia, de hecho, ¿no? La iglesia nace de la resurrección. Antes de la resurrección, lo que había era temor, ¿no es cierto? Lo que había era confusión, como los discípulos de Maús, ¿no? Que están desesperanzados, que dicen, nosotros pensábamos que este hombre, este judío, ¿no? Iba a ser el libertador de Israel. Habían perdido la esperanza. Eso es lo que hay antes de la resurrección. Luego de la resurrección, de la experiencia de la vida, lo que hay es un relanzamiento de la misión, en el fondo, del mismo Cristo. Y es a ello a lo que nos conduce siempre una experiencia profunda de encuentro con el renacimiento de la vida. Bien, si nos fijamos un poco en la estructura del libro de los ejercicios, en la cuarta semana, nos vamos a ver con una sorpresa en realidad. Resulta que la primera contemplación de esta cuarta semana es, dice aquí, la contemplación de cómo Cristo, Señor, nuestro Señor, se apareció a Nuestra Señora, a la Virgen María. Y decía que es una sorpresa porque en realidad esta escena no está relatada en los evangelios, no aparece en los evangelios. Ignacio, sin embargo, supone que habiendo estado su madre hasta el pie de la cruz junto a él, a quien primero tenía que aparecerse era a ella, ¿no? Y por eso es que él introduce como primera meditación o contemplación, mejor dicho, a este encuentro entre Jesús y la Virgen María. Y esto es muy significativo en realidad porque el que Jesús se aparezca a María, de alguna manera nos pone a María pone a María en el lugar central que siempre le ha dado la Iglesia, ¿no? Ignacio tenía una gran devoción por la Virgen María, desde niño probablemente, ¿no? Pero luego asentada, luego con su conversión. Pero lo que nos pone por delante esta contemplación es que María es como de alguna forma la puerta que nos conduce hacia la iglesia, ¿no? Porque luego ya las demás apariciones tienen que ver con los discípulos. Pero al poner Ignacio esta contemplación del encuentro con María antes que las otras apariciones, de alguna manera nos está diciendo que es a partir del encuentro con María que Jesús se abre a el resto de su gente, a la iglesia naciente. Y por ello también María es, para nosotros, los creyentes, una puerta de acceso hacia la iglesia. María con todo lo que significa la Virgen María y que nosotros ya sabemos, ¿verdad? María, pues, como un paradigma de la persona que escucha y hace la voluntad de Dios. Lo que pedimos, en el fondo, en los ejercicios, ¿no? Escuchar y seguir la voluntad de Dios. María, además, como ejemplo de mujer, con todo lo que significaba ser mujer en esa época, valiente, constante, prudente, bueno, pues fiel, ¿no? Fiel a su hijo hasta el final. Y luego, además, María es como una especie de guía espiritual para la iglesia naciente. Eso también es importante. Bien, luego, en el resto de los ejercicios en la cuarta semana, se contemplan distintos misterios de la resurrección de Cristo. Ignacio nos invita a pasar por las distintas apariciones y siempre manteniendo la misma petición, la petición del gozo, ¿verdad? El gozo. Hay un punto que también solemos remarcarlo cuando hacemos los ejercicios. Está también en esta primera contemplación de la aparición a la Virgen María
pero vale para el resto de contemplaciones sobre las apariciones de Cristo resucitado. Está en el número 224. Dice Ignacio, mirar el oficio de consolar que trae Cristo nuestro Señor, comparando cómo un amigo suele consolar a otro. Entonces, hemos hablado de alegría, de la gracia de la alegría, de la gracia del gozo, pero también se nos habla de el consuelo, del ejercicio de consolar. El oficio, dice Ignacio, de consolar de Cristo nuestro Señor. Es una cosa importante porque cuando uno pasa por la pasión, pasa por la muerte, ya no solamente en perspectiva histórica de lo que vivió Jesús, sino reflexionando sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias pasiones y muertes, quedamos desconsolados, ¿verdad? O sea, quedamos sin amparo, ¿no? Nos sentimos desamparados, nos sentimos desconsolados. Por eso es que es importante que en los ejercicios hagamos la experiencia de sentir que Cristo mismo nos consuela, que Cristo mismo restaura en nosotros, en nuestro interior, la alegría, el gozo, y podríamos decir también su propia presencia, que al pasar por la pasión y la muerte se habían desvanecido. O habíamos experimentado nosotros que estaba desvanecida. Y esto es algo importante en los ejercicios, ¿no? Insistir, sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Que son tiempos en los que, pues de alguna manera también nosotros sentimos cierto desconsuelo, cierta incertidumbre, ¿no? Sentimos que hay tantas malas noticias, ¿no? Tantas cifras negativas que parece haber poco espacio para la esperanza. Creo que en este contexto que vivimos, la experiencia de sentir a Jesús que nos consuela, volviendo sobre la vida, puede ser algo muy, muy importante, muy rico, ¿no? Bien, quisiera pasar, para no alargarme mucho, a la segunda parte de la cuarta semana, que como decía es típicamente ignaciana, que es la contemplación para alcanzar amor. Bien, la contemplación para alcanzar amor la podemos ver desde el número 230 de los ejercicios. Esta parte de los ejercicios es como una especie de vuelta al principio y fundamento, a esa consideración con la cual comenzaron los ejercicios. Se vuelve sobre el tema del amor primero, del don de la vida. Pero la diferencia es que en este momento de los ejercicios nosotros ya hemos pasado por todo un proceso que ha implicado mirar nuestro interior, nuestras fragilidades, nuestros pecados, sentirnos reconciliados. A partir de ello, abrirnos al seguimiento de Cristo en la segunda semana, identificarnos con la persona, con el proyecto de Cristo, que es el reino de Dios. Luego darnos cuenta que identificarnos con Cristo significa estar dispuestos también a pasar por la cruz en la tercera semana y finalmente abrirnos a la vida, que es lo definitivo. Ese proceso hace una diferencia. Y por eso Ignacio entiende que para cerrar los ejercicios es necesario hacer como una especie de relectura de todo lo vivido. Volver sobre el amor, pero desde todo lo experimentado. Y eso es lo que hace la contemplación para alcanzar amor. Es decir, es un ejercicio espiritual, una contemplación que pretende disponer a la persona a amar, ¿no? Para alcanzar amor, es decir, para lanzar a la persona a la vida al final de los ejercicios, al final del retiro, al final de los 30 días u 8 días en que estemos trabajando, lanzarnos a la vida, pero desde el amor.
Interesante es que este trabajo, esta meditación, comienza con dos consideraciones que Ignacio pone aquí en su librito. La primera, el número 230 también, dice: la primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. En realidad no es algo así como súper novedoso, ¿no? Es como evidente. Y sin embargo, Ignacio lo pone porque, aunque sea muy evidente, no siempre es evidente en nuestra práctica, ¿no? El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. O sea, antes de hacer esa revisión en la que consiste la contemplación para alcanzar amor, de todo lo vivido, Ignacio nos dice, por si acaso, no nos entusiasmemos tanto de manera que dejemos de tener una mirada realista sobre lo que en realidad somos como personas, ¿no? Entonces, considera primero que ese amor que estás llamado a alcanzar y que te va a entusiasmar, tiene que realizarse en las obras, más que en las palabras. Segunda consideración, número 231. El amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, y de lo que tiene o puede, y así por el contrario, el amado al amante. El amor es comunicación, nos dice Ignacio. Otra consideración. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor es relación entre dos personas, relación entre la persona y Dios también, ¿no? De hecho, la relación con Dios requiere de un ejercicio de comunicación constante. Y por eso nos pide Ignacio que no dejemos de considerar que si queremos mantener la relación no podemos perder la comunicación. Hemos pasado 8 días o 30 días orando, no puede quedarse solo en esa experiencia nuestra relación con Dios. Esa comunicación tiene que ser permanente también en la vida ordinaria. Y luego ya vienen las consideraciones propias de la contemplación para alcanzar amor, que se pueden resumir en considerar cómo Dios trabaja por nuestra salvación, ¿no? Es lo que nos pide Ignacio. Considerar a lo largo de los puntos que él indica en esta contemplación cómo el Señor está siempre trabajando por la salvación del ser humano. La salvación, que suena así como muy abstracto, tiene que ver con otras palabras, como nuestra plenitud, nuestra liberación, nuestra libertad plena, con nuestra misericordia, ¿no? Con vivir en misericordia, en reconciliación, diríamos también nosotros. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que quiere provocar esta contemplación para alcanzar amor. Y entonces Ignacio, ¿qué nos dice? Contempla a Dios creador, cómo habita en las criaturas, ¿no? Cómo habita en todo lo creado. Ignacio nos invita a abrirnos no solamente a nuestro proceso personal, sino a su presencia en la humanidad y en la creación. Contempla cómo Dios trabaja en ellas, cómo Dios da vida en ellas, está presente en ellas. Y finalmente Ignacio nos conduce a otra cosa, a mirar el proceso vivido a lo largo de los ejercicios y ver cómo Dios ha trabajado en mí en este tiempo, cómo Dios ha estado presente en mí en este tiempo de oración. De manera que a partir de esta relectura del Dios creador, trabajando en el mundo, ¿no? Hasta en los animales, en la vegetación, ¿no? Y por último, en mí mismo, en este tiempo vivido, pueda yo, dice Ignacio, en todo amar y servir a su divina majestad. Es decir, que de mí, como gesto de gratitud, nazca el deseo de amarle y servirle. Es en la contemplación para alcanzar amor que surge esta frase de todo amar y servir que nosotros usamos como lema. Y es aquí donde aparece también esta oración que conocemos como la oración de San Ignacio. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi amor y mi entendimiento, etc. Porque es una oración que nace como respuesta a la contemplación del amor y la presencia de Dios en el mundo y en mí. Es así como Ignacio la introduce en los ejercicios, como una respuesta, como un ofrecimiento gratuito, generoso,
que nace de la persona a partir de la contemplación de la presencia de Dios en el mundo y en mi propio proceso espiritual. Yo creo que ya nos queda muy poco tiempo, así que yo quisiera, al terminar, plantearles dos preguntas que pueden ayudar, ¿no?, para este proceso de los ejercicios. La primera pregunta es: ¿cuáles son nuestras experiencias de resurrección como cuerpo apostólico? ¿No? ¿Cuáles son las experiencias nuestras de resurrección? Decíamos que contemplar a Cristo resucitado tiene que devolvernos a nuestras propias experiencias de resurrección. Entonces, la primera pregunta: ¿cuáles son nuestras propias experiencias como cuerpo apostólico de resurrección? La segunda pregunta: a partir de lo vivido, ¿qué sentimos que debemos ofrecer al Señor hoy? A partir de lo vivido, ¿qué sentimos que debemos ofrecer al Señor hoy? La contemplación para alcanzar amor, como venía diciendo, es una revisión de lo vivido, del proceso espiritual vivido por el ejercitante, que incluso lo abre al mundo, pero luego provoca en él una respuesta. Como siempre, ¿no? El amor experimentado es lo que produce en nosotros la generosidad, la gratuidad. Pues nos podemos preguntar también nosotros lo mismo, ¿no? A partir de todo lo que hemos vivido como un cuerpo apostólico, ¿qué sentimos que debemos ofrecer hoy al Señor? Hoy, en este contexto que vive nuestro país, ante las realidades que vive también nuestra provincia jesuítica, ante lo que somos, ¿no?, con nuestras grandes fortalezas, con nuestras grandes capacidades y también con nuestras fragilidades, ¿no? ¿Qué sentimos hoy que debemos ofrecer de manera gratuita al Señor? Bueno, son las preguntas que les ofrezco para seguir trabajando este tema. De todas maneras, ha sido un gusto poder encontrarnos por este medio y nada, me despido con los mejores deseos para todo el equipo. Muchas gracias. Gracias también al padre David, que este día, en esta mañana, nos ha acompañado para cerrar el programa de formación continua de los colaboradores y de las colaboradoras de la provincia, del programa Colaboración en el Corazón de la Misión. Muchas gracias, David, porque no solamente nos has presentado el último tema de este programa, la contemplación para alcanzar amor, sino que de una manera muy didáctica, muy pedagógica, nos has hecho como un enlace para que esta última presentación sea un corolario, ¿no?, de justamente lo que Ignacio nos presenta, esta oblación de un corazón agradecido al Padre por tanto bien recibido. Muchísimas gracias por tu compromiso, por tu tiempo, y seguramente que estaremos nuevamente tocando las puertas en el próximo módulo para